Todo en este hombre era impresionante. Hasta su juventud fue inusual para un líder militar. Era un hombre frío, resuelto y decidido. Era un maestro en las artes bélicas y en idear tácticas originales. A pesar de que perdió la Segunda Guerra Púnica entre Cartago y Roma, el gran general cartaginés permanecería invencible en la memoria de las futuras generaciones. Nació en el año 246 a.C. en la familia del prominente militar y líder político cartaginés Amílcar Barca. El niño fue llamado Aníbal, que en púnico significa gracia de Baal. En esos tiempos, Cartago era un estado poderoso en el norte de África, pero el estado romano dificultaba el comercio marítimo en el Mediterráneo. Y el padre de Aníbal era un gran adversario de Roma. Según el historiador Tito Livio, Amílcar educó a sus hijos como leones en contra de Roma. Aníbal solo tenía 9 años cuando, durante el sacrificio a Júpiter, juró un odio eterno a Roma. Viajó con su padre a España, donde los nativos de Cartago esperaban poder levantar una barrera entre ellos y los romanos. Años más tarde, el joven se convirtió en el encargado de la caballería, y tras la muerte de su padre y de su hermano mayor, a los 25 años, Aníbal se convirtió en el comandante al mando de todas las tropas. El historiador Tito Livio escribió que Aníbal aguantaba el calor y el frío con la misma paciencia. No su placer, sino sus necesidades físicas eran las que determinaban lo que bebía o comía. En numerosas ocasiones se podía ver al comandante abrigarse con una manta y dormir en el suelo junto con sus soldados. Siempre era el primero en comenzar los enfrentamientos y el último en dejar el campo de batalla. En el año 219 a.C. atacó una ciudad española que guardaba alianza con Roma. Así comenzó la Segunda Guerra Púnica. La guerra fue nombrada de esta manera por el simple hecho de que a los cartagineses se les denominaba púnicos. En otoño del año 218 a.C., las tropas de Aníbal se dirigieron hacia los Alpes. El líder militar cartaginés quería llevar a cabo una estrategia que los romanos consideraban imposible. Quería atravesar las montañas más altas de Europa e invadir Italia por el norte. Cruzar los Alpes fue una tarea difícil que duró más de 2 semanas. Los caballos agujereaban las finas capas de hielo con sus patas y quedaban atrapados en la nieve continuamente. Muchos de los elefantes que acompañaban al ejército cayeron al abismo arrastrando a soldados con ellos. Entonces Aníbal se dirigió a sus soldados con estas palabras: «Estas montañas no son solo las paredes de Italia, también son las paredes de Roma. Si las atravesamos, nos aseguraremos la victoria». Aníbal perdió a la mitad de sus tropas, pero consiguió su objetivo y la armada cartaginense apareció repentinamente en el norte de Italia. Utilizando esta invasión inesperada, el general cartaginés consiguió que Roma se viera obligada a cambiar su estrategia repentinamente. Del ataque tendría que pasar a la defensa. La armada se encontraba en la localidad de Arezzo, situada en la carretera hacia Roma y el río Arno, en esos momentos inundado por las lluvias. Aníbal decidió no hacerse con la ciudad debido a la tormenta. Dirigió sus tropas a través de las pantanosas tierras, donde no había ni un ápice de tierras secas. Durante 4 días y 3 noches, los soldados caminaron con el agua hasta la cintura. Solamente podían descansar si se apoyaban en los cuerpos de los caballos muertos. Aníbal sufrió una infección ocular a causa del barro y pronto perdió la vista de un ojo. No obstante, los cartagineses se las arreglaron para rodear a su enemigo y abrirse camino hacia Roma. Cuando Aníbal ganó la batalla del lago Trasimeno, el pánico comenzó a apoderarse de Roma. Las palabras de Cicerón, Aníbal ante portas, es decir, Aníbal ante las puertas, se hicieron famosas. Entonces, el cauteloso líder militar Fabio Máximo trabajó en unas tácticas especiales para agotar a los cartagineses, utilizando breves encuentros y largas marchas. Aún así, Aníbal era capaz de provocar al enemigo para que comenzara la batalla. En el año 216 a.C., en Apulia, en la ciudad de Canas, ahora el monte de Canas, comenzó la gran batalla. La armada del gran líder cartaginés consiguió derrotar a una armada romana que les duplicaba en número. El comandante Aníbal consiguió hacerse con la victoria de una de las batallas más conocidas de la historia antigua. Ya tenían vía libre para llegar a Roma, pero Aníbal no condujo a sus guerreros hacia la capital. Aníbal, puedes ganar, pero no puedes usar la victoria.
En esos momentos, Escipión, un nuevo comandante romano, llevó a sus tropas a África, tierra natal de Aníbal. Los líderes cartagineses solicitaron la presencia inmediata de su mejor líder militar, capaz de vencer a los romanos en su propio terreno. A los 42 años de edad, Aníbal volvió a Cartago. Pero esta vez, la suerte militar se puso de parte de los romanos. En una batalla cerca de un pueblo llamado Zama, Aníbal sufrió su primera derrota. Cartago accedió a restablecer la paz bajo condiciones romanas y declaró a Aníbal como único culpable de las calamidades que había sufrido la ciudad. El ya antiguo comandante se vio obligado a huir. Firme al juramento que había realizado tantos años atrás, Aníbal continuó luchando contra los romanos, prestando sus servicios en la corte de Antíoco, en Siria. Pero los romanos, para establecer la paz, pusieron como condición que Aníbal debería serles entregado. Aníbal, perseguido por sus enemigos y difamado por sus compatriotas, vivió el resto de sus días muy lejos de su país natal. Residió en Bitinia, Asia. Una mañana Aníbal fue informado de que su casa estaba rodeada de soldados. El comandante no quería que sus enemigos le capturasen con vida, así que se envenenó. Las victorias de Aníbal siempre perdurarán en la memoria de futuras generaciones. Aníbal solo tenía 9 años cuando, durante el sacrificio a Júpiter, juró un odio eterno a Roma. Viajó con su padre a España, donde los nativos de Cartago esperaban poder levantar una barrera entre ellos y los romanos. Años más tarde, el joven se convirtió en el encargado de la caballería, y tras la muerte de su padre y de su hermano mayor, a los 25 años, Aníbal se convirtió en el comandante al mando de todas las tropas. El historiador Tito Livio escribió que Aníbal aguantaba el calor y el frío con la misma paciencia. No su placer, sino sus necesidades físicas eran las que determinaban lo que bebía o comía. En numerosas ocasiones se podía ver al comandante abrigarse con una manta y dormir en el suelo junto con sus soldados. Siempre era el primero en comenzar los enfrentamientos y el último en dejar el campo de batalla. En el año 219 a.C. atacó una ciudad española que guardaba alianza con Roma. Así comenzó la Segunda Guerra Púnica. La guerra fue nombrada de esta manera por el simple hecho de que a los cartagineses se les denominaba púnicos. En otoño del año 218 a.C., las tropas de Aníbal se dirigieron hacia los Alpes. El líder militar cartaginés quería llevar a cabo una estrategia que los romanos consideraban imposible. Quería atravesar las montañas más altas de Europa e invadir Italia por el norte. Cruzar los Alpes fue una tarea difícil que duró más de 2 semanas. Los caballos agujereaban las finas capas de hielo con sus patas y quedaban atrapados en la nieve continuamente. Muchos de los elefantes que acompañaban al ejército cayeron al abismo arrastrando a soldados con ellos. Entonces Aníbal se dirigió a sus soldados con estas palabras: «Estas montañas no son solo las paredes de Italia, también son las paredes de Roma. Si las atravesamos, nos aseguraremos la victoria». Aníbal perdió a la mitad de sus tropas, pero consiguió su objetivo y la armada cartaginense apareció repentinamente en el norte de Italia. Utilizando esta invasión inesperada, el general cartaginés consiguió que Roma se viera obligada a cambiar su estrategia repentinamente. Del ataque tendría que pasar a la defensa. La armada se encontraba en la localidad de Arezzo, situada en la carretera hacia Roma y el río Arno, en esos momentos inundado por las lluvias. Aníbal decidió no hacerse con la ciudad debido a la tormenta. Dirigió sus tropas a través de las pantanosas tierras, donde no había ni un ápice de tierras secas. Durante 4 días y 3 noches, los soldados caminaron con el agua hasta la cintura. Solamente podían descansar si se apoyaban en los cuerpos de los caballos muertos. Aníbal sufrió una infección ocular a causa del barro y pronto perdió la vista de un ojo. No obstante, los cartagineses se las arreglaron para rodear a su enemigo y abrirse camino hacia Roma. Cuando Aníbal ganó la batalla del lago Trasimeno, el pánico comenzó a apoderarse de Roma. Esperaban poder levantar una barrera entre ellos y los romanos. Años más tarde, el joven se convirtió en el encargado de la caballería, y tras la muerte de su padre y de su hermano mayor, a los 25 años, Aníbal se convirtió en el comandante al mando de todas las tropas. El historiador Tito Livio escribió que Aníbal aguantaba el calor y el frío con la misma paciencia. No su placer, sino sus necesidades físicas eran las que determinaban lo que bebía o comía.
En numerosas ocasiones se podía ver al comandante abrigarse con una manta y dormir en el suelo junto con sus soldados. Siempre era el primero en comenzar los enfrentamientos y el último en dejar el campo de batalla. En el año 219 a.C. atacó una ciudad española que guardaba alianza con Roma. Así comenzó la Segunda Guerra Púnica. La guerra fue nombrada de esta manera por el simple hecho de que a los cartagineses se les denominaba púnicos. En otoño del año 218 a.C., las tropas de Aníbal se dirigieron hacia los Alpes. El líder militar cartaginés quería llevar a cabo una estrategia que los romanos consideraban imposible. Quería atravesar las montañas más altas de Europa e invadir Italia por el norte. Cruzar los Alpes fue una tarea difícil que duró más de 2 semanas. Los caballos agujereaban las finas capas de hielo con sus patas y quedaban atrapados en la nieve continuamente. Muchos de los elefantes que acompañaban al ejército cayeron al abismo arrastrando a soldados con ellos. Entonces Aníbal se dirigió a sus soldados con estas palabras: «Estas montañas no son solo las paredes de Italia, también son las paredes de Roma. Si las atravesamos, nos aseguraremos la victoria». Aníbal perdió a la mitad de sus tropas, pero consiguió su objetivo y la armada cartaginense apareció repentinamente en el norte de Italia. Utilizando esta invasión inesperada, el general cartaginés consiguió que Roma se viera obligada a cambiar su estrategia repentinamente. Del ataque tendría que pasar a la defensa. La armada se encontraba en la localidad de Arezzo, situada en la carretera hacia Roma y el río Arno, en esos momentos inundado por las lluvias. Aníbal decidió no hacerse con la ciudad debido a la tormenta. Dirigió sus tropas a través de las pantanosas tierras, donde no había ni un ápice de tierras secas. Durante 4 días y 3 noches, los soldados caminaron con el agua hasta la cintura. Solamente podían descansar si se apoyaban en los cuerpos de los caballos muertos. Aníbal sufrió una infección ocular a causa del barro y pronto perdió la vista de un ojo. No obstante, los cartagineses se las arreglaron para rodear a su enemigo y abrirse camino hacia Roma. Cuando Aníbal ganó la batalla del lago Trasimeno, el pánico comenzó a apoderarse de Roma. Las palabras de Cicerón, Aníbal ante portas, es decir, Aníbal ante las puertas, se hicieron famosas. Entonces, el cauteloso líder militar